Faltos de carrete en este programa, parece, güey. Tal parece. Hay que hacer carrete de aniversario. Sí. A la wea, ya me están pidiendo wea. Bueno, entonces. Mira, todavía debes el asado. A la wea. Bueno, entonces el punto. Siquiera yo saco la casa, pero hagámoslo. Ya me parece bien, ya. El punto. Las secuelas. Obviamente que ya hemos hablado de las secuelas, ¿cierto? Ya hemos hablado de las secuelas aquí en este programa, en este podcast. Pero hemos hablado de las secuelas en el sentido de criticarlas de lo mala que han sido. Pero en este caso vamos a hacer completamente lo contrario. Secuelas que han superado a la original, que no han superado obviamente a la primera entrega, ¿cierto? O sea, en ese sentido hay mucho material con respecto a, por ejemplo, videojuegos, películas, etcétera, anime también por ese lado. O sea, también cabe recalcar de que esto también va a flote con una de las noticias que no dijimos en las noticias in-game, que es justamente el regreso de la saga de la momia con Brendan Fraser, ¿cierto? Que justamente va a traer a los actores principales, a Brendan Fraser y me olvidó el nombre de la actriz, pero también va a traer justamente a la actriz que hace de Evelyn, ya me acordé el nombre del personaje, y esta sería ya la Momia 5, si mal no recuerdo, ahora que lo pienso, ¿no? Momia 2, Momia 3, Momia 4, Momia 4 sería en este caso, creo. Bueno, no sé. Algo así, justamente. Entonces, claro, tomándonos un poquito de esto, del tema de las secuelas, ¿cierto? También vamos a hablar, como dije antes, de las secuelas que sí triunfaron justamente. Sin ir más lejos, yo creo que podríamos ir con el primer ejemplo que a todo el mundo le diría sí, tiene toda la razón. Sería, por ejemplo, Volver al Futuro, ¿cierto? Porque si bien obviamente la primera entrega fue la más querida de todo el cuento, la segunda dio mucho más lore, mucho más y tuvo mucha más aceptación en lo que es el tema película, ¿cierto? Sí. Sí, es como la que más dan. Me gusta harto. Bueno, sí. Volver al Futuro es como nostalgia. Volver al Futuro tuvo la secuela y la secuela de la secuela. O sea, tuvo las tres y las tres le fue la raja realmente. O sea, no hubo ninguna que realmente le haya ido mal. O por ejemplo, ya, como, bueno, nos estamos yendo obviamente un poquito a lo más atrás. También podemos ir como otro ejemplo, como por ejemplo Karate Kid, por ejemplo, que es la segunda, fue mejor justamente que la primera, realmente. ¿Cuál de todas las Karate Kid? La primera, pues la primera edición de Karate Kid, pues con el Miyagi y todo el cuento, pues. No, pues la segunda realmente fue mejor que la primera. La tercera sí ya fue eso sí que fue un poquito criticada al respecto, pero realmente tuvo una mejor aceptación, por decirlo de alguna manera. O sea, es así. Ari está como disociándose con la música. Perdón. Está todo el rato así. Me estaba concentrando. Te falta carrete, Ari. Te falta vacilar, parece ser, güey. Qué terrible. Momento TDA, de nuevo. Sí. Perdón. Momento TDA todo el rato. Por ejemplo, ¿qué otro ejemplo más tenemos, chicos? En tema de película, una que sí, yo me acuerdo muy bien es la de la saga, la de la trilogía Unbreakable. La segunda película, Glass, siento de que es o sea, no es Glass, es Split, la de James McAvoy con sus 20 personalidades. Buenísima, sí. Yo creo que esa película le vuela la raja a las otras dos películas de esa trilogía. De hecho, esta es la segunda película. Y para muchos fue la primera película que vieron de esa trilogía. Mucho como, de hecho, contándome a mí también, yo la vi, me encantó. Y esa escena postcrédito de la película del Protegido, ¿cómo se llama? El Bruce Willis, que aparece Bruce Willis en el Protegido, en la escena post-crédito. Yo dije como que, guau, esto es una secuela. Claro. Y claro, pues, y después como que se iba a unir toda la tercera película y claro, o sea, la tercera película dejó mucho que desear, pero lo que es Split, esa película le vuela la raja a las otras dos. Fue una demasiado buena secuela. De hecho aquí, bueno, dos comentarios. Uno, yo creo que la mayoría de nosotros cuando vimos Split, incluyéndome, ¿cierto?
nunca supimos que era una secuela. Yo creo que por eso también tuvo como ese hype o eso que justamente dice de que le voló la raja al reto, porque nunca supimos realmente que era una secuela hasta que terminó la película y vimos la escena post créditos. De hecho, yo la vi como una película cualquiera, ¿cachai? Y dije, está buena, qué sé yo. Y claro, cuando después vimos justamente a Bruce Willis al final, dijimos, esto es una secuela justamente de Unbreakable. Y segundo comentario, yo no sé cómo James McAvoy no se ganó un Oscar con esa película, sinceramente, porque estuvo muy bien hecho el tema de la doble personalidad y todo el cuento. A mí por lo menos me encantó su actuación al respecto, con las múltiples personalidades que tenía. Se notaba mucho el desarrollo de cada una, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que por eso también la gente le terminó enganchando esta secuela como tal. Mira, por aquí nos están diciendo justamente Terminator 2 también. Sí. De hecho, Terminator 2 le ganó muchísimo en taquilla a Terminator 1. O sea, y esa creo que de todas las de la saga, incluyendo este anime, tal parece, fue el anime que solo vio el Nico. El anime que solo vi yo, claro, exactamente, que solamente le encontré interesante yo. Justamente el Terminator 2 es el más querido de todo el fandom, ¿verdad? El Imperio Contraataca también, es verdad. O sea, sí, por ese lado han habido muchas secuelas buenas. Toy Story 2 es mejor que Toy Story 1. Sí, banco. Banco completamente. Me gusta más. Sí. Uh-huh. Sí, no, estuvo mucho mejor hecha, diría yo. Los chistes más que nada también, la risa que hubo, sí, estuvo muy buena, como la verdad. En términos de historia, estuvo más redondita. Claro, justamente. Tirándonos quizás un poquito, y ya va a volver al tema de películas, pero tirándonos quizás un poquito al tema de videojuegos también. Por ejemplo, tenemos de la saga Assassin's Creed, que sí, han habido 500 millones de Assassin's Creed, lo tengo más que claro, pero realmente la secuela directa de Assassin's Creed 1 a Assassin's Creed 2 y Brotherhood son las más queridas realmente dentro de lo que es el fandom al 100%, más allá de Black Flag o el Assassin's Creed 3. Diría que justamente el Assassin's Creed 2, que está hecha en el 2009 y tiene mejores jugabilidades que el Assassin's Creed de ahora, ¿cierto? Justamente es la que más la gente, la fanaticada, incluyéndome, de Assassin's Creed, le gustó mucho más. Eso es verdad. Sí, ¿qué pasa? Que en los videojuegos es mucho más fácil hacer una buena secuela, porque a diferencia de por ejemplo, de las películas, las series o incluso libros, las películas, series, anime, libro, cómic, lo que sea, hacer una secuela hace de que lo único que queda por mejorar es como la historia y cómo contar la historia. Exactamente. Mientras que en los videojuegos tiene el plus de que no es necesario, o sea, sí, ojalá sería lo mejor mejorar la historia, pero lo principalmente la jugabilidad, lo técnico. Entonces, eso es verdad. Si tú mejoras lo técnico, listo. Y eso es fácil porque cuando tú estás creando una IP nueva, estás creando todo desde cero. Mientras que para cuando tú dices, ya voy a sacar una secuela, tú ya lo tienes todo. Entonces tenés que, a ver, la crítica, ya, a ver, ya, las peleas más rápidas, ya, entonces le vamos a aumentar la velocidad y listo. Entonces por eso terminan siendo más mejor. La secuela de videojuegos. Solamente puedo dar un caso, cómo fue evolucionando la trilogía en Play 2 de GTA. De que GTA 3 fue un gran salto desde GTA 2. Es verdad, muy bueno el GTA 3. Pero no te pero GTA 3 no podías hacer nada prácticamente. Era un mundo vacío. San Andreas, insisto, cada vez que lo nombramos. Después el GTA Vice City mejoró eso, de que tenga más vida el universo, cosas así, pero aún así se sentía más vacío. Mientras que en el GTA San Andreas, literal, tú podías hacer de todo. Claro. Incluso más cosas que yo diría que en el GTA 5 Online. Claro, justamente lo que estás hablando es uno de tantos ejemplos, como también está el ejemplo de lo que fue Half-Life 2.
que a diferencia de lo que fue Half-Life 1, Half-Life Source como tal, mejoró muchísimo lo que tú dices. Uno, mejoró la narrativa, revolucionó la narrativa en 2004. Este videojuego fue hecho en 2004. Revolucionó la narrativa y también los gráficos, porque ahí en ese momento introdujeron su motor gráfico, el motor Source, entre muchas otras cosas, la jugabilidad, bueno, el entorno también, ¿cómo se llama? Las herramientas como el arma de gravedad que tenían en ese videojuego. O sea, en ese sentido, justamente lo que tú dices, o sea, en los videojuegos se puede revolucionar o se puede cambiar y se puede mejorar incluso las cosas, como tú dices, leyendo las críticas también. O como otro también, por ejemplo, que es Red Dead Redemption 2, sí, no es una secuela como tal narrativamente, es una precuela, pero en sí en entrega es una secuela porque, claro, Red Dead Redemption 2, ¿cierto? Pero justamente esta superó muchísimo al original como tal en cada uno de los detalles, como tal, más que nada en el ecosistema, en la profundidad del ecosistema. A mí, viendo el póster que tienes atrás, del sorprendente Hombre Araña, que son las que protagoniza Andrew Garfield, me gusta más la 2 que la 1. Ah, también. Sí. La batalla de Electro creo que es mucho, mucho más bacán. Me gusta mucho más esa película. Ya he dicho varias veces que ese es mi Spider-Man favorito. Y lo mantengo en este programa. Y la verdad que ahí te banco en ese sentido. Lamentablemente, en aquella época, no sé por qué, pero en aquella época a esa película no le fue bien. Uh-huh. A esa película no le fue bien realmente. Pero realmente esa película es muy buena. O sea, yo cuando lo vi, yo dije, bueno, este sí es Spider-Man. Tal vez no tanto como Peter Parker, porque no era tan ñoño como Peter Parker, pero no pasa nada. O sea, realmente era Spider-Man. Y también es mi Spider-Man favorito, eso es cierto. Pero, por ejemplo, si hablamos de Spider-Man, también podemos hablar justamente de el primer Spider-Man, Tobey Maguire, que la secuela de Spider-Man 2 con el Doctor Octopus, esa, yo diría que fue de la trilogía, realmente fue la mejor también. La mejor. Justamente. Sin duda alguna. La de la animada, la de Miles Morales, también la segunda es mejor que la primera. La segunda, es que la segunda, ¿sabes lo que pasa? La segunda revolucionó tanto en historia como también en animación, realmente. O sea, y se nota muchísimo el cambio de la 1 a la 2. Y sí, es buenísimo. Yo creo que la 1 dejó la vara muy alta. Como que se superó a sí mismo. Sí, exactamente. Es que, mira, una de las cosas como que se destacaba de la 1 era el tema justamente de la animación, porque tenía Spider-Man de distintos universos y cada uno tenía su propio estilo de animación. Sí. Y de por sí ya eso de mezclar el 2D con el 3D, que hoy en día ya está más de moda. De hecho lo comenzaron ellos con la primera película de Miles Morales. Sí. Claro, llama mucho la atención. Entonces, como decían, ya a ver, ¿qué podemos en temas técnicos, qué podemos mejorar? Porque, puta, ya están todos haciendo películas 2D, 3D con animaciones 2D, 3D. Como por ejemplo, mira, ahí tengo otro ejemplo, la secuela de Gato con Botas, también mucho mejor que la primera. Sí. Entonces, ¿qué podemos mejorar? Y como que, y si metemos más Spider-Man con cada uno con su propio tipo de animación, ya, pero ya teníamos como 5 o 6 Spider-Man. ¿Cuántos queréis meter? Todo un multiverso. 200 millones, claro. 200 millones y cada uno con su propio estilo. O sea, encontrábamos a Spider-Man de la India. No solamente de eso, sino de series animadas anteriores también los veíamos ahí. De hecho, en un momento vemos al Spider-Man de PlayStation, por ejemplo. Vimos también al de el espectacular Hombre Araña, que esa animación también fue buenísima. El de los 90. O sea, un montón. Incluso hasta tal punto que vimos a una variante de Prowler que iba a estar en el UMC. Que ni siquiera nosotros sabíamos y después supimos que iba a estar en el UMC. Y de hecho, yo creo que no me sorprendería ver en la tercera parte que sale el próximo año a Tom Holland o cualquiera de los otros dos Spider-Man. Porque, claro. ¿Por qué? Porque se me olvidó cómo se llamaba el Spider-Man del futuro. Miguel O'Hara. Miguel.
Miguel, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Así como Ya, la cosa es que estaba retando a la Gwen por traer a Miles Morales. Y, ¿cómo se llama? Y decía, ¿cómo se llama? Y ni siquiera se te ocurra nombrarme al Spider-Man del universo 9999. Que, por si no saben, el universo 9999 es el UCM. Justamente, es ese. O sea, ese es. Yo creo que en ese sentido estaba hablando de lo que pasó justamente en Spider-Man No Way Home. Yo creo que estaba hablando de ese acontecimiento. De hecho, hablando de este tipo de animaciones 3D, 2D, etcétera, tenemos que hablar justamente de una de las sagas favoritas, ¿cierto? De un videojuego que es de hace tiempo, Arcane, ¿cierto? Que la segunda temporada, la secuela de obviamente la primera, dejó, pero así, o sea, si ya la primera temporada tuvo con la vara súper alta, aquí la rebasó, o sea, mira, me iré al techo, pero que realmente no puedo, no se vería en cámara, pero realmente la superó con creces. O sea, la animación, los videojuegos, o sea, la música, perdón, los escenarios, la narrativa como tal, o sea, estuvo muy bien hecho en ese sentido y dejó la vara más alta todavía. Yo no sé cómo lo van a cómo lo van a superar eso, pero bueno. Yo creo que ya que nombramos Piratas del Caribe, Piratas del Caribe 2 también supera mucho el Piratas del Caribe 1. Totalmente. Yo diría que la trilogía, wow, la 2 y 3 quedaron mucho mejor que la 1, sinceramente. Sí. O sea, es que la primera fue un éxito. Y de hecho la sacaron de la nada porque Piratas del Caribe, por si alguien no sabe, Piratas del Caribe nace porque en los parques de Disney hay una atracción que se llama Piratas del Caribe, pero no era de ninguna franquicia. Solamente dijeron, oye, mira, ya que tenemos la atracción de Piratas del Caribe, ¿por qué no hacemos una película sobre eso? Y ahí salió Piratas del Caribe y Perla Negra. Y la verdad es que es buena película, es muy buena película, pero como no era una franquicia nueva, no pegó tanto. Pero cuando salió el Cofre de la Muerte, ahí ya se... Es que yo creo que cuando hicieron Piratas del Caribe nunca pensaron en hacer secuelas ni nada, como que dijeron hagamos una película muy Disney, muy ya con inicio y final. Inicio y final, claro, y después fue tanto el gusto por Piratas del Caribe que inventaron otra historia para la segunda y la tercera y le sacaron mucho provecho. De hecho, yo me acuerdo cuando fui a ver la segunda quedé wow, y era como ¿cuándo va a salir la tercera? Sí, les tenía que esperar y todo, porque quedaba ahí para cagar con el final de la segunda. Es que muy jodido. Sí, yo también quedé jodido con el final de la segunda en aquella época. O sea, sí. No, que quiero hacer también otra referencia a otra película, que su secuela la encuentro mucho mejor que la primera. Pero a diferencia de Piratas del Caribe y el Cofre de la Muerte, no la continuaron la saga de Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. La segunda película de Sherlock Holmes, la del profesor Moriarty, es 1000 veces mejor que la primera película. 1000 veces mejor. Y lo peor, que es como más o menos parecía la historia de Piratas del Caribe, pero con final triste. ¿Por qué? Porque en Piratas del Caribe y Perla Negra y la maldición de Perla Negra, esa película se termina como no hubiera secuela, listo. ¿Cómo se llama? Con eso hubiera quedado bien. No te deja con un cliffhanger como si lo hizo, por ejemplo, el Cofre de la Muerte. Claro. En Sherlock Holmes, si bien en la primera película igual te dejan como un pequeño cliffhanger del profesor Moriarty, tampoco es como tienen que hacer la segunda parte sí o sí. Mientras que en la secuela, ahí te dejan con un cliffhanger sobre Sherlock Holmes, y es como que, por favor, hace la tercera película. Y, por si no saben, mucho le echa la culpa a Robert Downey Jr. porque
fue justo en la época en que estaba el boom del UCM, entonces tenía lleno su agenda. Y claro. la realidad que tampoco era muy distinta, pero Robert Downey Jr. él siempre ha querido volver a hacer y cerrar la trilogía de Sherlock Holmes. Claro. Son las productoras las que no quieren. Pero veanlas, son muy buenas. Justamente. Mira, hablando de eso, justamente de secuelas que ya estaban como predestinadas, por decirlo de alguna manera, como lo que hablas de Sherlock Holmes, también está una de las secuelas de uno de los... yo diría que la trilogía realmente de un héroe o un vigilante, ¿cierto? De lo que es de lo que es DC, y que dio justamente a uno de los actores a hacer a un personaje que hasta el día de hoy creo que ni siquiera los de ahora han podido como superarlo realmente, que es The Dark Knight, Batman 2, de la trilogía del Caballero de la Noche, que justamente trajo a Heather Ledger, ¿cierto? Que interpretó al Joker y que hizo un Joker pero así espectacular. O sea, que Dios lo tenga en su santa gloria. Que claro, justamente. Entonces, y de hecho, hasta día de hoy, no hay nadie que ha podido realmente superarlo, ni siquiera Jared Leto, como tal. No, por favor. No, creo que el que estuvo más cerca fue el que interpretó el Joker en la película del Joker. Es que sí, Joaquin Phoenix, sí. Pero sí. Le voy a dar un mejor Joker. Le voy a dar un mejor Joker. El de Gotham. Ese fue. ¿Cómo se llama? Ese Joker, si lo hubieran puesto en el universo de DC de las películas, yo no creo que sea mejor que Heath Ledger. No. Pero sí hubiera estado en el segundo lugar. Sí, creo lo mismo. Es que al final el de Joaquin Phoenix era un Joker completamente distinto, y de hecho fue un Joker un poco más distinto como tal de lo que es el de Heather Ledger, que es más... Porque el de Heather Ledger es mucho más tirado a los cómics, es 1000 veces tirado a los cómics de lo que es el Joker de Joaquin Phoenix. El de Joker de Joaquin Phoenix es un Joker, sí, pero está tirado más a lo que es como la vida real, por así decirlo, como como trastorno de salud mental. Claro, exactamente. No es un desquiciado mental que simplemente es un anarquista como lo era el de Heather Ledger, que no quería fama, dinero, ni nada por el estilo, no quería poder, ni nada por el estilo. Él quería ver el mundo arder, se acabó. Eso era todo lo que quería. Quería ver el mundo arder, y le parecía chistoso ver cómo Batman superaba cada una de sus bromas o de sus pruebas, justamente. O sea, ese sentido estuvo bien hecho. Loco por ser loco, pues el de Fénix tiene como un sentido, que como que la sociedad te lleva a la locura. Eso mismo, exactamente. En el tema del anime quiero hacer 3 menciones muy honoríficas. Uno es la segunda parte de los Supercampeones, la del Mundial. Es mucho mejor que cuando estaban con los equipos. La única vez que Japón ha salido campeón del mundo ha sido en los Supercampeones, hay que decirlo. La del camino al mundial es muy buena. Y además la que está ahora, la de Capitán Tsubasa, que es muy buena. De hecho, porque sí, como que los Supercampeones como que quedaron anticuados por el hecho de eso, de que la cancha es muy enorme, pasa mucho en muy pocos segundos, que quedó demasiado anticuada. Mientras que Capitán Tsubasa ya lo lleva mucho más a la realidad. Entonces, si ven Capitán Tsubasa, se lo recomiendo totalmente. Estás diciendo que eso de que se subían arriba de 2 hueones, saltaban, daban medio eso sigue giro, pasando. y la pelota rodaba como 5 años en el arco, ¿no pasa en la vida real? No. Nunca me lo esperé. No, las jugadas locas siguen pasando por si acaso en Capitán Tsubasa, pero ya no te andan corriendo 5 hectáreas en poco tiempo, así que ahí está como mucho más realista Capitán Tsubasa. Te contaban como toda una historia, y Oliver Atom corría y te iba narrando como media hora, weón, y no llegaba nunca a otro lado. Sí. Esa es una. Y dos animes que son
íconos del shonen, que vendría siendo Dragon Ball y Naruto. Dragon Ball Z, mucho mejor que Dragon Ball. Y Naruto Shippuden, mucho mejor que Naruto. Sí, banco. Entonces ahí tenemos también otras dos secuelas que son A mí me mil da veces mejor que la primera parte. A mí me da risa porque cuando... La tercera parte ahí podemos discutir. O sea, obviamente no se pueden a Naruto Shippuden o a Dragon Ball Z, lo que vendría siendo Dragon Ball Super o GT o Daima o Boruto. No lo superan. Exactamente. Y ahí podemos discutir de que si es mejor o no que las primeras partes, pero Dragon Ball Z y Naruto Shippuden le vuelan la raja a las primeras partes totalmente. Y al resto, obvio. Justamente, mira, de hecho, justamente yo por lo menos no he visto como tal Dragon Ball. Y cada vez que lo digo me dicen, justamente, ve Dragon Ball Z, pero no que Dragon Ball Z. Bueno. Claro, todo el mundo me dice lo mismo exactamente. Ve Dragon Ball Z. Pero para entender Dragon Ball Z tengo que primero ver Dragon Ball. No, ve Dragon Ball Z. Porque es el bueno, pues. Ahí es el bueno. Ahí pasa el cocido. Claro, exactamente. Mira, hablando justamente de menciones como tal de animes, también está, por ejemplo, lo que fue ahora, el 2025-2026, la segunda temporada de Dan Dan Dan. Que esa fue 1000 veces mejor que la primera en lo que fue el tema rating y cosas así por el estilo. Y entre otras, también, por ejemplo, un anime popular, Kimetsu no Yaiba, ¿cierto? La primera temporada, una joya. La película, éxito total. Y esta ya, la que en realidad, esta para mí es mi favorito, este arco, el arco del Distrito Rojo, que es la segunda temporada, justamente, oficialmente, como canon. Realmente fue, pero espectacular. O sea, a mí me encantó, sinceramente. El arco del Distrito Rojo es muy bueno. Final. En la que la batalla final entre Usui y Yutaro fue... yo, de verdad, fue como, Dios mío. O sea, yo dije, ¿qué estoy viendo? Yo me acuerdo de que la época que se estaba estrenando esa temporada, creo que estaba saliendo la primera parte de la última temporada de Shingeki no Kyojin, si no me equivoco. Sí. Entonces era como una época, pero espectacular. Porque iba de la emoción de Shingeki no Kyojin, que para más remate era la última temporada, la primera parte, cuando ya se comienza a salir, a desenredarse todas las tramas. Y ¿cómo se llama? Y después pasarse a Kimetsu no Yaiba con esa animación espectacular. La batalla final tiene una animación, pero que... muy buena. Para mí, en lo personal, como dije antes, de toda la saga de Kimetsu, está el Distrito Rojo aquí arriba. Después ya estaría quizás la Villa de los Herreros, no. Estaría como la de... No, sí, la Villa de los Herreros yo creo que estaría como en el segundo lugar, pasando por al lado del Arco de Entrenamiento de Pilares, que también me gustó mucho porque fue bastante chistosa, la verdad. Pero no, sí, esa fue espectacular, sinceramente. Así las vueltas que daba, los giros argumentales y todo el cuento. Otro más que está vacilando la música por la chucha. Está la wea. No cambió, no. Voy a tener que poner música así, pero low-fi, así para que se aburra los weones. Yo voy a tirar un libro. De un libro que se convirtió en película, pero yo siento que es mejor que el primero, aun cuando los tres son mis favoritos, son Los Juegos del Hambre en Llamas. Creo que este libro y esa película son 20 veces mejor que el primer libro, porque ahí hay mucha acción y todo. Como que lo que pasó en el primero se llevó a un nivel 20 en el segundo, y eso obviamente es mucho más interesante. Al final es muy crudo. Sí. Es que pasa de que con los Juegos del Hambre, que la segunda parte como que a mucha gente, sobre todo casual del mundo de las películas, no le gustó mucho la segunda, porque esperaban como lo mismo que la primera onda, su batalla campal, su Fortnite, toda la wea. Y no, porque la saga de los Juegos del Hambre no se trataba de eso, no se trataba de la batalla campal. Eso era como el esqueleto nomás, pero el tema principal era la política. La política, la opresión, los poderes. Eso siempre fue la temática principal de los Juegos del Hambre. Y una vez que entiendes eso, ya la trilogía te va a encantar.
Justamente, es que te decajeta muchísimo el tema de las muertes injustas que provocaban ahí, la muerte injusta, las torturas que habían, los castigos y todo el cuento. Entonces, sí, Pero justamente lo que se haría. siento que Los Juegos del fuerte. Hambre es una saga que envejeció muy bien. Sí, Muy sí, bien, o sea, sí. tú la viste en el 2010 y la ves ahora, bueno, y ahora incluso te hace mucho más sentido a lo que está pasando en la realidad del mundo, ¿cachai? Totalmente. No así totalmente. como otras sagas que tú decís, esta saga, Le weón. contó. Y por lo mismo. Ay, esta saga mejor dejémosla en el 2010. Y por lo mismo Claro. que por lo mismo que yo digo, po, de que en su momento la segunda película fue muy criticada porque se metieron mucho en la política, el tema de Battle Royale fue muy secundario, pero ahora con el paso del tiempo como que ya se entiende mejor la idea de los Juegos del Mil Hambre. veces. Sí. Es 1000 veces mejor a lo que era en ese momento. Yo por lo menos me pasó eso, po. Y en la segunda película como que sí está buena, pero yo realmente me esperaba algo más parecido a la primera. Y cosa se llama, pero después cuando ya vi todas las películas, ahí como que hice el clic y yo dije, oh, entonces ahora tiene sentido. Las volví a ver y no, me encantaron. Yo Eso sí. leí los libros cuando estaba adolescente, una niña leyó los libros en el 2010 y sí, fueron bacanes, ¿cachai? Me gustaron mucho, pero los volví a leer hace poco, el año pasado, y bueno, mejor, pero dejaron para la cagada, así como con una perspectiva mucho más adulta de lo que está pasando. Dejaron mínimo como un múltiplo. Y de entender, ¿cachai? Del que niños fueran a esa batalla y todo el show. Cuando lo leí, quizás no lo tomé esa conciencia, ya era entretenido, no sé, no lo tomé como tan profundo como lo leí ahora hace un año atrás. Creo que me tocó más, o quizás el mundo va para allá, ¿cachai? Y tú lo veís. Antes cuando lo leí la primera vez, tú dices, no, si se ve lejano, era más ficción. Ahora no es tan ficción. Podría pasar. Justamente. Bien, muchachos. Tenemos que ya empezar a cerrar, a concluir. Como ven, tenemos hay un montón de realmente secuelas que realmente salieron bien, que realmente fortalecieron mucho más sagas, franquicias y cosas así por el estilo, ¿cierto? O sea, no todo fue malo en lo que es el tema de seguir y estirar el chicle. Si el chicle funciona, maravilloso, como es en todos los ejemplos que acabamos de dar, ¿cierto? O sea, si da, perfecto, pero tiene que dar bien, obviamente. En este caso, muchas de estas dieron bien porque... Siempre hay que dar bien, Nicolás Cairo. Sí, pero es que a lo que voy yo... Perdón, el espíritu rookie me ha poseído. Dios mío. Rookie, vuelve de vacaciones, por favor. Necesito que alguien controle a Ani. Entonces, si encuentran a un buen actor, si tienen una buena historia y tienen un buen equipo como tal de gente que realmente quiere hacer esta saga y que quede bien la concha de tu madre, entonces, claro, queda bien, funciona, es funcional justamente. Y termina siendo un éxito, como muchas de estas que acabamos de comentar ahora. Sin ir más lejos, otro ejemplo ya para ir cerrando. Harry Potter, la segunda, ¿cierto? La Cámara de los Secretos. O sea, esa también fue muy querida también por la gente. Favorita es la 3. Sí, la prisionera de Azkaban Es una cámara tuvo mejas y a mí también me vale de Azkaban, para los que no han leído los libros, es textual. Es muy bueno. Es textual el libro. Sigue la misma línea. El libro es igual. No, exactamente. Es un copy paste. No le modifico lo pueden nada. saltar el libro. Sí. No, de verdad. Vean la película. En las otras películas tú decís, ay, el libro es mejor. Aquí tú puedes decir, no, es como tal me lo imaginé, weón. Justamente.